Un hijo enterró viva a su madre por herencia. 24 años después, la persona que firmó su deportación fue la que menos imaginaba. Cuando pensaba que había ganado, ahí empezó su condena. Suscríbete al canal y activa la campana Guadalupe. Moreno observaba la Ciudad de México desde las ventanas de piso a techo de su oficina en Polanco. A sus 62 años era una mujer de presencia imponente que irradiaba autoridad sin esfuerzo. Su cabello castaño apenas tocado por las canas estaba perfectamente peinado en un chiñón elegante. Los trajes sastre que vestía hablaban de éxito sin gritar ostentación. Era viuda desde los 40, cuando un infarto fulminante le arrebató a Roberto, su esposo y socio de negocios. En aquel entonces, muchos pensaron que la empresa de bienes raíces que ambos habían construido se vendría abajo. Se equivocaron rotundamente. Guadalupe demostró tener el temple que su difunto esposo siempre supo que ella poseía. Tomó las riendas del negocio con mano firme pero justa. En 20 años, Moreno Propiedades se había convertido en una de las firmas más sólidas del sector inmobiliario capitalino, con un portafolio que incluía edificios comerciales en Reforma, desarrollos residenciales en Santa Fe y propiedades de lujo en Polanco. Su vida era ordenada, predecible en el mejor sentido. Los lunes, junta directiva a las 9. Los miércoles, visita a propiedades en desarrollo. Los viernes, cena familiar en su residencia de 3 pisos donde el ruido de la ciudad parecía no poder entrar. Y luego estaba Armando, su único hijo de 38 años, el centro de su universo desde que nació. Guadalupe lo miraba con orgullo mezclado con preocupación constante. Armando había estudiado administración en el Tecnológico de Monterrey, pero nunca mostró el hambre empresarial que ella esperaba. Era competente. Cumplía con sus responsabilidades, pero había algo en sus ojos que Guadalupe no terminaba de descifrar. Una frialdad que ella atribuía a timidez, una distancia que justificaba como respeto. Daniela había entrado en sus vidas 3 años atrás. Era una mujer hermosa, de rasgos afilados y sonrisa calculada. Trabajaba en marketing digital y había cautivado a Armando con adulación apenas disimulada. Guadalupe intentó advertirle a su hijo en una de esas cenas de viernes. «Hijo, asegúrate de que te ame a ti y no a lo que representas». Armando había reído, besado su frente y respondido: «Mamá, eres muy desconfiada. Daniela me ama de verdad». Guadalupe dejó el tema, pero la inquietud persistió como una sombra discreta. No sabía entonces que su instinto le estaba gritando una verdad que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó a cambiar en septiembre. Guadalupe empezó a sentirse cansada de formas inexplicables. Fatiga que el café no aliviaba. Olvidos menores que al principio atribuyó al exceso de trabajo. Una vez olvidó una junta importante. Otra vez, no recordaba haber firmado un documento que claramente llevaba su rúbrica. Armando notó los cambios antes que ella misma. «Mamá, ¿estás bien? Te veo distraída últimamente», le decía con preocupación que sonaba genuina. Daniela agregaba comentarios sutiles. «Suegra, ayer repetiste la misma historia 2 veces. Deberías ver a un doctor». Lo que Guadalupe no sabía era que Armando había estado agregando pequeñas dosis de benzodiazepinas a su té de manzanilla nocturno durante 3 meses. No lo suficiente para matarla, solo para nublar su mente, crear confusión, afectar su memoria. Los efectos fueron graduales pero devastadores. Armando y Daniela habían planeado cada detalle durante meses. No querían esperar a que muriera naturalmente para heredar. Querían todo ahora. El doctor Héctor Salinas, un psiquiatra con deudas de juego, aceptó 500,000 pesos en efectivo por elaborar un diagnóstico falso. Demencia senil avanzada con episodios de desorientación aguda. Se recomienda internamiento inmediato y nombramiento de tutor legal. Era 15 de diciembre. Las calles de Polanco brillaban con luces navideñas. En la residencia de Guadalupe, la última cena antes del infierno transcurría con normalidad escalofriante. Armando había preparado mole poblano, el plato favorito de su madre. Daniela puso la mesa con la vajilla de porcelana, que solo se sacaba en ocasiones especiales. Después de la cena, Armando sirvió el té de manzanilla. Esta vez la dosis era mucho más alta. Guadalupe bebió sin sospechar. A los 20 minutos la habitación comenzó a dar vueltas. «Me siento muy mareada», alcanzó a decir antes de que sus piernas cedieran. Cuando despertó, todo era diferente. Las paredes no eran las de su habitación.
El techo era de concreto gris con manchas de humedad. El colchón bajo su cuerpo era delgado y olía a desinfectante barato. Una enfermera de rostro inexpresivo entró. «Señora Moreno, bienvenida a la Clínica Esperanza. Está aquí para su tratamiento». Guadalupe sintió pánico atravesarla como un rayo. «¿Tratamiento? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi hijo?» Su hijo autorizó su internamiento. «Descanse. El doctor la verá mañana». Guadalupe intentó levantarse, pero sus piernas no respondían bien. Logró llegar a la puerta tambaleándose. Estaba cerrada con llave. Golpeó con sus puños. Gritó hasta quedar ronca. Nadie vino. La Clínica Esperanza estaba en las afueras de Tijuana, en una zona industrial olvidada. Era el tipo de lugar donde las familias escondían a sus parientes inconvenientes. No había escándalos aquí, solo silencio comprado con dinero. Al día siguiente, Armando presentó ante el juez los documentos falsificados. El juez aprobó la tutela legal en menos de una hora. Guadalupe Moreno dejó de existir legalmente. Armando era ahora dueño absoluto de todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias. Para el mundo exterior, era una tragedia inevitable. «Qué pena lo de Guadalupe», comentaban en círculos empresariales. «El Alzheimer es cruel». Nadie cuestionó, nadie investigó. En la clínica, Guadalupe seguía gritando, pero sus gritos se perdían entre los murmullos de otros pacientes olvidados. Los primeros meses en la Clínica Esperanza fueron un descenso vertiginoso hacia la locura real. Guadalupe gritó hasta que su garganta se convirtió en papel de lija. Exigió hablar con abogados, con la policía, con cualquier autoridad. Los enfermeros la catalogaron como resistente al tratamiento y aumentaron la sedación. Le quitaron todo lo que conectaba con su identidad. Su reloj Cartier, sus aretes de perlas, su celular, su identificación, incluso la medalla de la Virgen de Guadalupe que su abuela le había dado cuando era niña. Todo desapareció en una bolsa de plástico archivada en una bodega. La habitación que compartía con otras 3 mujeres olía a orina mal limpiada y desesperanza. Marta, de 70 años, murmuraba conversaciones con su esposo muerto. Rosa mecía un cojín como si fuera un bebé. Lucía simplemente miraba la pared durante horas. Al principio, Guadalupe intentó razonar con ellas, explicar que no estaba loca, pero sus palabras rebotaban contra mentes fragmentadas. Con el tiempo, dejó de intentarlo. Las rutinas eran diseñadas para romper cualquier sentido de individualidad. Despertaban a las 6 con luces fluorescentes cegadoras. Desayuno a las 7, avena aguada y pan duro. Medicamentos a las 8, forzados si era necesario. Los meses se fundieron en una pasta gris indistinguible. Guadalupe dejó de pelear, dejó de protestar. Se convirtió en una más de las sombras que arrastraban los pies por los pasillos, con la mirada vacía y los hombros caídos. Mientras tanto, en Ciudad de México, Armando y Daniela vivían la fantasía que habían robado. Se mudaron a una mansión en las lomas de Chapultepec, un coloso de mármol y cristal. Armando compró un Porsche negro. Daniela organizaba fiestas suntuosas cada fin de semana donde la élite empresarial bebía champán Dom Perignon. «Todo es cuestión de saber tomar oportunidades», le decía Daniela a sus amigas envidiosas. Ninguna sabía que esa oportunidad había sido comprada con la libertad de una mujer inocente. Armando vendió propiedades estratégicas a precios inflados. Cada contrato era una traición más a la visión que su madre había tenido. Las revistas de sociales los adoraban. La nueva pareja dorada del sector inmobiliario. Titulaba una portada «Nadie preguntaba por Guadalupe». Armando había cultivado la narrativa perfecta. «Mi madre está recibiendo el mejor cuidado posible. Es doloroso, pero es lo mejor para ella». Decía esto con tristeza ensayada que convencía a todos. 2 años habían pasado cuando Guadalupe tocó verdaderamente fondo. Era marzo. Había dejado de comer casi por completo. Su cuerpo se había convertido en una colección de huesos cubiertos por piel pálida. Ya no luchaba. Ya no soñaba con escapar. Una noche de luna llena salió al patio de la clínica. Era un espacio de concreto agrietado rodeado por muros coronados con alambre de púas. Guadalupe se sentó en el suelo frío y miró el cielo. «¿Para qué sigo aquí?», susurró al vacío. Fue en ese momento cuando alguien se sentó a su lado en silencio. «Las estrellas son lo único que no cambia», dijo una voz masculina suave pero firme. «Yo también vengo aquí cuando el peso es demasiado». Era un hombre mayor.
quizás de 75 años, con cabello completamente blanco. Soy Ignacio Campos. Vengo aquí como voluntario 2 veces por semana. Soy psiquiatra retirado. Guadalupe no respondió. No tenía energía para conversaciones. El doctor Campos no se ofendió. Simplemente se quedó ahí, mirando las estrellas. Después de 10 minutos se levantó. Estaré aquí el jueves también, por si quieres compañía. Guadalupe no entendió por qué, pero algo en ese encuentro había creado una pequeña grieta en el muro de desesperanza. El jueves siguiente salió al patio nuevamente. El doctor Campos estaba ahí. Esta vez sacó 2 tazas de café tibio de un termo. No es Starbucks, pero es mejor que nada. Durante semanas estos encuentros se repitieron. El doctor nunca presionó, solo hablaba de cosas mundanas. Fue en su 6º encuentro cuando Guadalupe finalmente habló. No estoy loca. Mi hijo me encerró aquí para robarme. El doctor Campos no mostró sorpresa ni escepticismo. Simplemente asintió. Te creo. Esas 2 palabras, simples pero monumentales, rompieron algo dentro de Guadalupe. Lloró por primera vez desde que llegó. Lloró con sollozos que sacudían todo su cuerpo. El doctor Campos la dejó llorar, solo poniendo una mano gentil en su hombro. Cuando pudo hablar, Guadalupe contó toda su historia. El doctor escuchó con atención absoluta. Voy a investigar discretamente. Si lo que me dices es cierto, y creo que lo es, necesitamos construir un caso. Pero tomará tiempo. ¿Puedes ser paciente? Por primera vez en 2 años, Guadalupe tenía esperanza. El doctor Campos cumplió su palabra. Durante 3 meses investigó. Descubrió que el doctor Salinas tenía un historial problemático con diagnósticos cuestionables en casos de herencias disputadas. Encontró a 3 empleados despedidos de Moreno Propiedades que recordaban perfectamente a Guadalupe lúcida, una semana antes de su supuesta enfermedad. Tenías razón en todo, le dijo el doctor, pero salir legalmente es casi imposible. El sistema protege a los tutores. Necesitamos un plan diferente. Contactó a Voces Sin Cadenas, una organización que ayudaba a víctimas de encierro ilegal. Patricia Ruiz, la coordinadora, visitó la clínica haciéndose pasar por trabajadora social. Necesitamos 6 meses para preparar todo. Documentos falsos, contactos del otro lado, un plan que no levante sospechas. Durante esos 6 meses, Guadalupe tuvo que fingir estar peor. Dejó de participar en terapias. Se volvió más retraída. Los médicos anotaron: paciente en deterioro progresivo. El doctor Campos seguía visitándola, preparándola mentalmente. Cuando salgas, Guadalupe Moreno no puede existir. Tu hijo usará todos sus recursos para encontrarte. Necesitas convertirte en alguien completamente diferente. Patricia trajo ropa civil y un sobre con documentos. Tu nuevo nombre es Cristina Vega, nacida en Oaxaca. Memoriza toda la información. La noche de la fuga fue un viernes de noviembre. Patricia había sobornado a 2 enfermeros nocturnos. A las 2 de la madrugada el doctor Campos apareció. Es hora. Salieron por una puerta lateral. El aire nocturno de Tijuana era frío y olía a mar. Guadalupe respiró profundamente, llenando sus pulmones con libertad por primera vez en 730 días. Un coche viejo esperaba. Patricia estaba al volante. El doctor Campos abrazó a Guadalupe brevemente. Los que te enterraron solo ganan si decides quedarte bajo tierra. Ahora ve y demuéstrales que estabas viva todo este tiempo. Esa noche, en una casa segura, Guadalupe Moreno cerró los ojos por última vez. Al amanecer sería Cristina Vega. El cruce fue a través de un túnel abandonado. Guadalupe tuvo que arrastrarse boca abajo durante 20 minutos. Cuando emergió, estaba en San Isidro, California. Patricia le dio un abrazo y un sobre con $500. Es todo lo que podemos darte. Hay una comunidad de migrantes en el este de Los Ángeles. Pregunta por la iglesia de Santa María. El padre Tomás ayuda a gente como tú. A sus 62 años, Guadalupe comenzó la vida que millones de inmigrantes indocumentados conocen. Llegó a Los Ángeles en autobús con su bolsa de plástico conteniendo toda su existencia. 2 mudas de ropa y $500. El este de Los Ángeles era México y no lo era. Carteles en español, olor de tacos, música de banda. La iglesia de Santa María estaba en la avenida César Chávez. El padre Tomás, corpulento y de origen salvadoreño, preguntó directamente: ¿Vienes huyendo? Sí. ¿Tienes dónde quedarte? No. El padre conocía una familia que rentaba un cuarto.
¿Sabes hacer algo? Guadalupe pensó en análisis de mercado, negociación de contratos, gestión de equipos. Nada servía aquí. Puedo aprender lo que sea. Su primer trabajo fue limpiando casas con doña Mercedes por $50 diarios. Las primeras semanas fueron humillantes. Sus manos que alguna vez firmaron cheques millonarios ahora fregaban inodoros. Su espalda acostumbrada a sillas ergonómicas ahora se doblaba sobre tinas durante horas. El cuarto que rentaba costaba $400 mensuales. Era del tamaño de un closet, con una cama individual y una ventana al callejón. Compartía baño con otras 3 familias. Pero era suyo. Nadie la vigilaba, nadie la sedaba. Los domingos iba a misa y a clases de inglés gratuitas. Aprender inglés a los 62 años era brutalmente difícil. Pero Guadalupe atacó el idioma con ferocidad. Compraba periódicos, veía programas sin subtítulos, forzando a su cerebro a reconocer patrones. 6 meses después conseguía mantener conversaciones básicas. Doña Mercedes notó su progreso. Tengo una cliente especial, una señora mayor en Pasadena que necesita a alguien de confianza. Paga $80 al día. La señora Margaret Thompson tenía 78 años y vivía en una casa victoriana llena de libros. Había vivido 10 años en Guadalajara y hablaba español perfecto. ¿De dónde eres realmente?, preguntó Guadalupe. Arriesgó una versión editada. Vengo de Ciudad de México. Tuve una vida diferente allá. Ahora estoy empezando de nuevo. Todos tenemos capítulos que preferimos no leer en voz alta. ¿Sabes usar una computadora? Sí. Bien. Necesito ayuda organizando archivos digitales de mi difunto esposo. Investigación académica. Si puedes hacer eso además de las labores domésticas, te pago $100 diarios. Trabajar con Margaret cambió todo. La casa tenía computadoras e internet de alta velocidad. Mientras organizaba archivos, Guadalupe redescubrió habilidades dormidas. Gestión de datos, organización sistemática, pensamiento analítico. Una tarde, Margaret preguntó, ¿qué eras antes? Tienes la mente de alguien que tomaba decisiones importantes. Guadalupe decidió confiar. Era empresaria. Dirigía una compañía de bienes raíces. Hasta que mi familia me traicionó. Margaret no pidió detalles. El pasado no define tu futuro a menos que se lo permitas. ¿Qué quieres ser ahora? Quiero recuperar mi poder. No sé cómo, pero no me quedaré limpiando casas el resto de mi vida. Entonces necesitas educación formal aquí. Mi amiga Diane trabaja en el colegio comunitario. Déjame hacer una llamada. 2 semanas después, Guadalupe estaba inscrita en clases nocturnas de administración en Pasadena City College. Margaret le prestó dinero para la matrícula. A los 63 años era la estudiante más vieja en todas sus clases. Su profesor de estrategia corporativa, el Dr. James Chen, la llamó después de 3 semanas. Su perspectiva es inusual para alguien empezando en negocios. Ha trabajado en niveles ejecutivos antes, ¿verdad? En mi país sí, pero aquí estoy empezando de cero. Tengo un proyecto sobre mercados inmobiliarios latinoamericanos. Necesito un asistente de investigación. Paga $15 por hora, 20 horas semanales. Era su primer trabajo que usaba su cerebro. Durante 2 años, Guadalupe construyó una vida nueva con paciencia. Completó su certificado con honores. Su trabajo con el Dr. Chen resultó en 2 artículos académicos donde ella aparecía como coautora, bajo Cristina Vega. Margaret la conectó con Puentes de Esperanza, una ONG que ayudaba a migrantes. La directora Sarah Goldstein entendía lo que significaba ser refugiada. Después de una entrevista de 2 horas, le ofreció el puesto de coordinadora. Tu situación migratoria es complicada, pero tenemos abogados que pueden ayudarte a solicitar asilo. Lo que te hicieron es persecución familiar. Es base válida. A los 5 años de su llegada, su asilo fue aprobado. Con documentos legales aplicó a una maestría en Relaciones Internacionales en UCLA. A los 68 años era la estudiante más vieja, pero también la más dedicada. Su tesis sobre derechos de migrantes impresionó tanto a su asesora que la nominó para una beca del Departamento de Estado. La respuesta llegó como oferta del Consulado Mexicano en Los Ángeles. Buscaban asesor en temas migratorios. Durante la entrevista, el cónsul Ramón Elizondo preguntó sobre el vacío en su currículum. Guadalupe entregó la versión perfeccionada. Viví violencia familiar en México que me obligó a desaparecer por seguridad.
Entiendo si es problemático. Elizondo la estudió. Lo que me importa es si puede hacer el trabajo. Sus referencias son impecables. Tiene el puesto. Trabajar en el consulado le dio acceso a bases de datos oficiales. Creó alertas para monitorear menciones de Moreno propiedades. Durante años nada notable, pero Guadalupe sabía que los imperios sobre mentiras eventualmente se desmoronan. 10 años después de su escape, a los 72 años, una alerta apareció. Armando Moreno. Investigación Fiscal Internacional. Operaciones en Texas. Las autoridades estadounidenses habían detectado transferencias sospechosas vinculadas a propiedades. Parecía lavado de dinero para carteles. Armando había sido demasiado ambicioso, demasiado descuidado. Guadalupe archivó la información y esperó. Durante 5 años siguió ascendiendo. Cónsul adjunta, luego cónsul titular en San Francisco. Su brillantez en temas migratorios llamó atención en la Cancillería mexicana. A los 77 años, el secretario de Relaciones Exteriores quería reunirse. México necesita renovar su imagen diplomática en Estados Unidos. Queremos nombrarla embajadora. Guadalupe sintió que el universo había completado un círculo perfecto. Sería un honor servir a mi país. Su nombramiento generó titulares. De refugiada a embajadora. La historia inspiradora de Cristina Vega. Nadie conectaba a la diplomática con Guadalupe Moreno, desaparecida hacía 24 años. La investigación contra Armando había escalado. El FBI y autoridades mexicanas descubrieron una red de transacciones para ocultar fondos del cartel de Jalisco. Armando no era miembro del cartel, pero había aceptado su dinero para desarrollar propiedades fachada. Daniela había pedido divorcio 2 años antes y desaparecido a España. Armando, ahora de 62 años, enfrentaba los cargos solo. Fue arrestado en Houston por conspiración para lavar dinero y fraude bancario. Enfrentaba 20 años y deportación. Desde su oficina en Washington, Guadalupe monitoreaba cada desarrollo. Su asistente entró con un reporte. Embajadora, hay un ciudadano detenido en Houston que solicita asistencia consular. Es de alto perfil y pensé que debería saberlo. Guadalupe vio el nombre. Armando Moreno. Usó toda su disciplina para mantener compostura. Es un caso sensible. Lo manejaré personalmente. Programe una reunión. Durante la semana siguiente, Guadalupe se preparó meticulosamente. Reunió todos los documentos que el Dr. Campos había guardado durante 24 años. También preparó algo más. Decidir entre perdonar o destruir. Tenía poder para ambas cosas. La reunión fue en el Centro de Detención de Inmigración en Houston. Guadalupe voló desde Washington el día anterior. Pasó la noche ensayando cada palabra. Se miró al espejo esa mañana. Era irreconocible comparada con la Guadalupe de 24 años atrás. Eso era bueno. Necesitaba el elemento sorpresa. Llegó escoltada por agentes consulares. Los guardias la trataron con deferencia. Fue conducida a una sala pequeña. Guadalupe se sentó y esperó. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. La puerta se abrió. Armando entró en uniforme naranja con esposas. Había ganado peso. Su rostro mostraba las marcas de un hombre que había vivido demasiado bien. Cuando vio a Guadalupe no la reconoció. Solo vio a una funcionaria que quizás podría ayudarlo. Señora embajadora, agradezco que haya venido. Mi situación es compleja. Guadalupe levantó una mano silenciándolo. Antes de continuar hay algo que debe ver. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Guadalupe y Armando el día de su graduación universitaria, sonriendo. Armando miró la foto. Su rostro se puso pálido. Sus manos temblaron. ¿De dónde sacó esto? De mi álbum personal. Mi nombre legal es Cristina Vega, pero usted me conoció como Guadalupe Moreno, su madre, la mujer que encerró en una clínica psiquiátrica para robarle todo. El silencio fue absoluto. Armando negaba con la cabeza. Finalmente susurró, no es posible. ¿Muerta? Oh, loca, eso es lo que querías. Enterrarme viva y olvidarme. Pero resulta que soy difícil de matar. Puso documentos sobre la mesa uno por uno. El diagnóstico falso, registros de soborno, transcripciones de conversaciones, testimonios. Durante 24 años esperé este momento. Mientras vivías en tu mansión gastando mi dinero, yo me reconstruía desde cenizas. Nunca olvidé lo que me hiciste. Armando intentó hablar. Guadalupe lo cortó. No vine a escuchar arrepentimiento.
Vine a que supieras que sobreviví, que me convertí en algo más grande de lo que jamás fui. Soy embajadora de México en Estados Unidos. Tengo poder para hacer tu vida imposible o facilitarla. Y voy a usarlo. Armando se derrumbó. Lloró como niño, suplicó perdón. Intentó alcanzar las manos de Guadalupe. Los guardias lo detuvieron. Mamá, por favor. Estaba confundido. Daniela me convenció. No me destruyas. Guadalupe lo miró con asco y algo inesperado. Lástima. Este hombre patético era lo que quedaba del hijo que alguna vez amó. Ya te destruiste solo. Yo solo vine a asegurarme de que lo supieras. Estos documentos serán entregados a autoridades mexicanas. Enfrentarás cargos adicionales. Tu deportación está garantizada. Se dio vuelta para irse. Armando gritó. ¿Solo viniste a verme sufrir? Eres igual que yo. Guadalupe se detuvo. Volteó lentamente. No, hijo. La diferencia es que tú tuviste todo y elegiste la traición. Yo perdí todo y elegí reconstruir. Tú creaste tu infierno. Yo escapé del que me creaste y me convertí en alguien mejor. Ese es el verdadero castigo. Saber que no pudiste destruirme y que yo decidí no convertirme en ti. Salió sin mirar atrás. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. Había imaginado ese momento durante 24 años. Esperaba sentir triunfo. En cambio, sentía vacío extraño. A las 3 de la madrugada llamó al doctor Campos, ahora de 98 años. «Doctor, soy Guadalupe. Necesito hablar», le contó todo. El doctor escuchó en silencio. Cuando terminó, suspiró. «Te voy a contar algo. Cuando perdí a mi esposa e hija, me consumió el deseo de venganza contra el conductor borracho. Usé conexiones para asegurarme de que recibiera sentencia máxima. 20 años. Me sentí victorioso. Pero esa noche me di cuenta de que mi venganza no me devolvió a mi familia. Solo agregó más dolor al mundo. ¿Entonces me equivoqué? No, tu hijo merece consecuencias. Pero la pregunta es, ¿qué haces ahora? ¿Usas tu poder para destruir o para construir algo mejor? Después de colgar, Guadalupe tomó una decisión. Al día siguiente pidió segunda reunión. Voy a entregar pruebas a autoridades mexicanas. No voy a mentir ni encubrir. Enfrentarás juicio por tus crímenes. Armando asintió resignado. Lo merezco. Sin embargo, no voy a añadir cargos adicionales. No usaré mi influencia para asegurar sentencia máxima. Dejaré que la justicia siga su curso natural. Armando la miró confundido. ¿Por qué? Porque destruirte completamente me convertiría en la persona que tú quisiste que fuera. Alguien sin poder, consumida por odio. No desperdiciaré más días obsesionada con castigarte más allá de lo que la ley requiere. Sacó un documento. Tienes un hijo. Santiago, 28 años. Estudió arquitectura. Cuando recupere los activos le daré una oportunidad. No como ejecutivo regalado, sino ganándose su lugar. Le daré lo que todo joven merece. Una oportunidad de construir su camino sin las sombras de tus crímenes. Armando lloró diferente. ¿Por qué harías eso? Porque Santiago no me hizo nada. Y porque voy a romper el ciclo que tú iniciaste. La herencia no es dinero, es carácter. Voy a mostrarle a tu hijo qué significa tener carácter. Algo que tú nunca pudiste enseñarle. Serás deportado en 3 meses. El juicio resultará en 10 a 15 años. Saldrás siendo un hombre viejo sin nada, pero tu hijo no pagará por tus pecados. Esa es mi decisión. Antes de salir agregó, hay diferencia entre justicia y venganza. Yo elegí justicia. Si alguna vez aprendes esa diferencia, quizás encuentres paz en esos años de prisión. 3 meses después, Guadalupe estaba en Ciudad de México por primera vez en 24 años. El juicio de Armando fue rápido. Fue sentenciado a 12 años en el reclusorio norte. Los medios cubrieron extensamente. Empresario encierra a madre para robar herencia. La opinión pública fue brutal. Guadalupe recuperó legalmente todo. Descubrió que Armando había dilapidado gran parte. De 50 millones originales quedaban 15. No importaba. Tenía salario generoso como embajadora. Reorganizó Moreno Propiedades como Grupo Esperanza, enfocada en vivienda accesible para familias de clase media y trabajadora en México. Llamó a Santiago Moreno. El joven contestó con cautela. Su apellido se había vuelto Veneno. Santiago, soy Cristina Vega. Aunque ese no es el nombre que tu padre conocía. Me llamaba Guadalupe. Era tu abuela. Silencio largo. Mi padre me contó lo que te hizo. No tengo palabras.
No necesito disculpas. Tú no tienes nada que ver. Pero necesito un arquitecto talentoso. Vi tu portafolio. Es excepcional. ¿Te interesaría reunirnos? Se reunieron en un café en la Roma. Cuando Santiago entró, su corazón dio un vuelco. Se parecía tanto a Armando joven, pero sus ojos tenían bondad genuina, no frialdad calculadora. Durante 2 horas conversaron sobre arquitectura y diseño urbano. Santiago hablaba con pasión sobre crear espacios que dignificaran a las personas. Era todo lo que Armando nunca fue. Tu padre tuvo educación privilegiada y la desperdició en codicia. Tú has luchado con recursos limitados y creado algo hermoso. No te daré nada regalado, pero sí una oportunidad. El resto depende de ti. Santiago aceptó con salario de arquitecto junior. No esperaba tratamiento especial. Con el tiempo demostró ser tan talentoso como Guadalupe anticipaba. Sus diseños ganaron premios nacionales. La relación abuela-nieto creció, sanando heridas. 2 años después, Guadalupe organizó un evento. Inauguración del Proyecto 100 del Grupo Esperanza. 500 viviendas en Nezahualcóyotl con parques, escuela y centro de salud. Miles asistieron. En primera fila, Santiago con su esposa embarazada. A sus 88 años, Guadalupe subió al podio con bastón. Su mente seguía afilada. Cuando tenía 62 años, alguien intentó borrarme del mundo. Me encerraron y me declararon legalmente muerta en vida. Esa persona pensó que robar mi dinero era robar mi poder. Se equivocó. Mi verdadero poder estaba en mi capacidad de levantarme después de cada caída, de reconstruir después de cada destrucción, de elegir dignidad sobre venganza. Ese poder nadie me lo podía quitar porque vivía dentro de mí. Señaló las viviendas. Estas casas son prueba de que ningún acto de traición puede matar el espíritu humano si uno se niega a rendirse. Son mi verdadera herencia. Santiago se puso de pie y comenzó a aplaudir. La multitud lo siguió. Guadalupe sintió lágrimas de satisfacción profunda, de misión cumplida. Después del evento, mientras el sol se ponía sobre el complejo habitacional tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Santiago se acercó a Guadalupe. Ella estaba sentada en una banca, observando a las familias que exploraban sus nuevas viviendas. Niños corrían por los parques recién inaugurados. Sus risas llenaban el aire. Madres conversaban animadamente en las entradas de sus casas. Ancianos descansaban bajo la sombra de los árboles jóvenes que algún día serían frondosos. «Abuela», dijo Santiago sentándose a su lado, «hay algo que debo decirte. He estado visitando a mi padre con más frecuencia. Voy cada 2 semanas al reclusorio». Guadalupe asintió sin sorpresa. «Lo sé, y me parece bien. Él es tu padre a pesar de todo lo que hizo». «Ha cambiado realmente», insistió Santiago con urgencia en su voz. «No es la misma persona arrogante y fría que fue. Toma clases de literatura en la prisión. Enseña a otros presos que no saben leer ni escribir. Hay un programa donde los internos escriben cartas para otros que no pueden hacerlo, y él coordina ese programa. Está diferente, genuinamente diferente». Santiago hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me cuenta historias sobre ti, sobre cómo eras cuando él era niño. Dice que eras la madre más dedicada que existía, que nunca te perdías un evento escolar, que lo ayudabas con su tarea hasta tarde en la noche incluso después de días exhaustivos en la empresa. Dice que la mujer que eras entonces es la razón por la que él no puede dormir ahora, porque finalmente entiende la magnitud de lo que destruyó». Guadalupe escuchaba en silencio, mirando el horizonte. Su rostro no mostraba emoción particular, solo una calma profunda que había cultivado a través de décadas de dolor y sanación. «No te estoy pidiendo que lo veas o que lo perdones», continuó Santiago rápidamente. «Sé que eso sería demasiado. Solo pensé que deberías saber que tu decisión de no destruirlo completamente, cuando tuviste la oportunidad, ese acto de misericordia le dio espacio para transformarse. Quizás llegó demasiado tarde para importar en tu relación con él, pero no llegó demasiado tarde para su alma». Guadalupe finalmente volteó a mirar a su nieto. Sus ojos cafés, todavía brillantes a pesar de la edad, estudiaron el rostro sincero de Santiago. «¿Sabes qué es lo más extraño, Santiago? Ya no pienso en él con rabia. Durante años la rabia fue lo que me mantuvo viva, lo que me dio combustible para seguir adelante. Pero en algún punto del camino, sin darme cuenta, esa rabia se evaporó. Ahora cuando pienso en él siento nada, un vacío de sentimiento, y ese vacío
Paradójicamente es la mayor liberación de todas. Se reclinó en la banca, sus manos arrugadas descansando sobre el bastón que ahora usaba constantemente. Cuando estaba en esa clínica en Tijuana, rodeada de locura real, había días en que la única cosa que me mantenía cuerda era imaginar este momento. No este momento exacto, sino el momento en que él supiera que había fallado en destruirme. Pasé horas, días, meses visualizando cómo le mostraría que yo había ganado. Y ahora que ese momento ya pasó, me preguntó Santiago suavemente. Ahora me doy cuenta de que la verdadera victoria nunca fue sobre él. Fue sobre mí misma. Fue elegir cada día no dejar que su traición definiera el resto de mi existencia. Fue decidir que mi vida tendría significado más allá de lo que él me hizo. Una niña pequeña se acercó corriendo a ellos, sosteniendo un dibujo hecho con crayones. Mire, señora. Dibujé mi nueva casa. El dibujo mostraba una casa amarilla con flores rojas en el jardín y un sol sonriente en el cielo. Guadalupe tomó el dibujo con manos temblorosas, estudiándolo como si fuera una obra maestra del Louvre. Es hermoso, mi niña. ¿Cómo te llamas? Sofía, ¿y usted? Guadalupe. Pero puedes decirme Lupe. Mi mamá dice que usted construyó nuestra casa, que usted es como un ángel. ¿Es verdad? Guadalupe rió suavemente, un sonido que Santiago no había escuchado en mucho tiempo. No soy un ángel, Sofía. Solo soy una señora muy vieja que aprendió que ayudar a otros es la mejor medicina para un corazón roto. La niña abrazó a Guadalupe espontáneamente y luego corrió de regreso con su madre. Guadalupe se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Esa niña, Santiago. Ella es la razón por la que todo valió la pena. Ella nunca sabrá mi historia completa. Para ella soy solo la señora amable que le dio un hogar. ¿Y eso es perfecto? Mi legado no necesita mi nombre adjunto para tener valor. ¿Crees que la gente realmente puede cambiar? Preguntó Santiago volviendo al tema de su padre. Guadalupe consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que la gente puede cambiar si realmente quiere y está dispuesta a hacer el trabajo brutal que requiere la transformación. Pero el cambio no borra las consecuencias de las acciones pasadas. Tu padre puede convertirse en mejor persona, y aún así merece cumplir su sentencia. Puede arrepentirse genuinamente, y eso no me devuelve los 2 años que pasé en esa clínica, ni los 24 años que viví como alguien más. Las dos cosas pueden ser verdaderas simultáneamente. Ese es el peso que él debe cargar. Santiago abrazó a su abuela. Gracias por darme la oportunidad que le negaste a él. Por creer en mí cuando mi apellido era sinónimo de vergüenza. Por mostrarme que el pasado familiar no tiene que determinar el futuro individual. Tú eres tu propia persona, respondió Guadalupe firmemente. Siempre lo fuiste. Yo solo te di una plataforma. El resto, todo el trabajo duro, la integridad, la visión para crear arquitectura que dignifica en lugar de explotar, eso lo construiste tú solo. Estoy orgullosa de ti de una forma que nunca pude estar orgullosa de tu padre. 2 años después de esa conversación, cuando Guadalupe tenía 90 años, recibió una llamada que no esperaba. Su asistente personal le informó que Armando había sido liberado anticipadamente por buen comportamiento ejemplar. Había cumplido 10 de los 12 años sentenciados. Las autoridades penitenciarias habían considerado su edad, su salud deteriorada y su transformación documentada como razones para la liberación temprana. La carta que llegó 3 días después era de puño y letra de Armando. La caligrafía era temblorosa, de alguien cuyas manos ya no obedecían completamente. Decía simplemente, «Madre, no tengo derecho a pedirte nada, pero si hay una pizca de misericordia que todavía puedas encontrar, quisiera verte una última vez. No para pedir perdón, porque sé que eso es imposible, solo para agradecerte por no destruirme cuando tuviste todo el poder para hacerlo. Solo para mirarte a los ojos y decirte que finalmente entiendo quién eras y qué hice. Solo para poder morir algún día sabiendo que al menos intenté expresar lo inexplicable. Tu hijo indigno, Armando». Guadalupe estuvo tentada a quemar la carta sin responder. Ya no le debía nada. Había hecho las paces con su pasado. Pero algo en el tono de la carta, una sinceridad desnuda que nunca había detectado en Armando antes, la hizo reconsiderar. Consultó con Santiago, quien simplemente dijo, «Solo tú puedes decidir si necesitas ese cierre, abuela. Pero sea cual sea tu decisión,
Yo la apoyaré. Después de una semana de reflexión, Guadalupe respondió con una nota breve. Café Insurgentes, Colonia Narvarte. Sábado 3 p.m. tienes una hora. No firmó la carta. El día del encuentro, Guadalupe llegó con 15 minutos de retraso deliberadamente. No por crueldad, sino para establecer los términos. Esto era en sus condiciones, en su tiempo. Armando ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón. Cuando lo vio, el impacto fue visceral. El hombre que esperaba era una sombra del Armando que había conocido. Había perdido quizás 20 kilos. Su cabello, completamente blanco, estaba adelgazado al punto de mostrar el cuero cabelludo. Usaba lentes gruesos que magnificaban ojos hundidos y cansados. Vestía ropa modesta, limpia pero claramente de segunda mano. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantó la taza de café, probablemente alguna condición médica no tratada adecuadamente en prisión. Armando se puso de pie cuando ella se acercó, con esfuerzo visible, como si sus rodillas protestaran el movimiento. Mamá, gracias por venir. Guadalupe se sentó sin ceremonias. No extendió la mano. No ofreció abrazo. Simplemente esperó. Su rostro neutral pero no hostil. Armando sacó un sobre arrugado de su bolsillo de camisa. Son cartas que escribí durante los últimos años. 47 en total. A ti. Aunque sabía que probablemente nunca las leerías. Mi terapeuta en prisión, el doctor Vázquez, me sugirió que escribiera lo que sentía, que procesara mi culpa de forma tangible. Estas cartas documentan ese proceso. No necesitas leerlas. Probablemente no quieras. Solo quería que supieras que existieron, que pasé años confrontando lo que te hice. Puso el sobre la mesa. Guadalupe no lo tocó. También quería decirte algo que finalmente entendí después de años de terapia y reflexión forzada. Continuó Armando con voz quebrada. Cuando te encerré en esa clínica, cuando falsifiqué esos documentos y soborné a ese psiquiatra corrupto, pensé que estaba tomando lo que me pertenecía, mi herencia, mi futuro. Justificaba mis acciones diciéndome que eventualmente ese dinero sería mío de todas formas, que solo estaba acelerando lo inevitable. Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a formarse, pero lo que realmente hice fue robarme a mí mismo. Robé mi propia humanidad. Robé la posibilidad de ser un buen padre para Santiago, un buen hijo para ti, un buen hombre en general. El dinero se fue en 5 años, desperdiciado en lujos vacíos que no llenaron el vacío donde solía estar mi alma. Pero lo que perdí, mi integridad, tu amor, el respeto de mi hijo, mi propia capacidad de mirarme al espejo sin asco, eso nunca lo recuperaré. Esa es la verdadera sentencia que cumplo, no los años en prisión. Guadalupe lo miró directamente a los ojos por primera vez. Es la primera cosa inteligente que te he oído decir en 30 años. No estoy buscando tu perdón, aclaró Armando rápidamente, limpiándose las lágrimas con una servilleta de papel. No tengo derecho a pedirlo y no lo merezco. Solo quería que supieras que si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo un solo segundo. Y que el infierno que viví en prisión, por más duro que fue, no es nada comparado con el infierno de saber que traicioné a la única persona que me amó incondicionalmente, que destruí a la mujer que se desveló conmigo cuando estaba enfermo de niño, que pagó mi universidad con dinero que ganó con su propio esfuerzo después de que papá murió, que siempre creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Guadalupe sintió algo moverse dentro de su pecho, pero no era lo que esperaba. No era perdón en el sentido tradicional. Era algo más complejo, reconocimiento de humanidad compartida, aceptación de que las personas son capaces tanto de maldad terrible como de arrepentimiento genuino. Armando, dijo finalmente con voz firme pero no cruel, voy a ser completamente honesta contigo por última vez. No siento amor por ti. Ese amor murió en aquella clínica, sedado y golpeado hasta convertirse en polvo. Tampoco siento odio. El odio requiere energía emocional que ya no estoy dispuesta a gastar en ti. Lo que siento es compasión distante, como la que sentiría por cualquier ser humano que arruinó su propia vida a través de decisiones terribles. Reconozco que has cambiado. Puedo ver el arrepentimiento en tus ojos, pero ese cambio, por más real que sea, no borra 24 años de mi vida. No devuelve el tiempo perdido. No cura las cicatrices que llevo. Se inclinó ligeramente hacia adelante,
Pero voy a decirte algo que quizás te sirva en los años que te quedan. No desperdicies tu transformación en autoflagelación eterna. Has pagado tu deuda con la sociedad, 10 años de tu vida entregados al sistema de justicia. Ahora necesitas pagar tu deuda contigo mismo siendo útil con el tiempo que te queda. Encuentra una forma de servir, de dar, de crear algo bueno en este mundo antes de que te mueras, no para redimirte ante mí, porque esa redención es imposible, sino para justificar el oxígeno que respiras, para que cuando llegue tu final, puedas mirarte al espejo sin asco completo. Se puso de pie con ayuda de su bastón, señalando que la conversación había terminado. Esta es la última vez que nos veremos, Armando. No porque te odie, sino porque simplemente no hay nada más que decir entre nosotros. Vive el resto de tu vida de forma que cuando llegue tu final, puedas encontrar algo parecido a la paz. Esa es la única redención real que existe, no la absolución de otros, sino la reconciliación con uno mismo. Dejó el sobre con las cartas sin tocar sobre la mesa. No las necesitaba. Ya había cerrado ese capítulo de una forma más profunda que cualquier carta podría lograr. Cuando salió del café hacia la luz dorada de la tarde, Guadalupe se dio cuenta de que el peso que había cargado durante décadas finalmente se había evaporado completamente. No era perdón en el sentido tradicional donde todo vuelve a ser como antes. Era liberación. El tipo de paz profunda que viene de saber que has hecho todo lo que pudiste con las cartas terribles que la vida te dio, que has elegido la dignidad sobre la destrucción en cada encrucijada, que has construido más de lo que otros destruyeron. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos imposibles de naranja y rosa. Guadalupe caminó hacia su coche con paso lento pero firme, cada paso un acto de victoria silenciosa sobre las fuerzas que intentaron borrarla del mundo. 3 años después de ese encuentro final en el café, en una mañana tranquila de primavera, cuando los jacarandas estaban en plena floración, Guadalupe Moreno falleció pacíficamente en su departamento de Coyoacán. Tenía 93 años y había vivido exactamente como quería, con dignidad, propósito y rodeada de evidencia tangible de que su vida había importado. La encontró su enfermera matutina, una mujer llamada Rosa, que había cuidado de Guadalupe durante los últimos 2 años. Estaba recostada en su cama, con una expresión serena en el rostro, como si simplemente se hubiera quedado dormida después de un día largo pero satisfactorio. En su buró descansaba una fotografía enmarcada. Ella y Santiago el día de la inauguración del proyecto 100 del Grupo Esperanza, ambos sonriendo ampliamente. Al lado, una foto más reciente de su bisnieto Roberto de 10 años, sosteniendo un dibujo de un edificio que había diseñado. Rosa llamó a Santiago inmediatamente. Cuando él llegó 30 minutos después, se arrodilló junto a la cama de su abuela y sostuvo su mano todavía tibia. «Lo lograste», le susurró. «Convertiste la peor traición en el mejor legado. Descansa ahora. Te lo has ganado». El funeral se llevó a cabo 5 días después en una funeraria en el corazón de Coyoacán. La ceremonia fue masiva, desbordando la capacidad del lugar. Miles de personas asistieron. Familias completas que vivían en viviendas del Grupo Esperanza, vestidas con su mejor ropa para honrar a la mujer que les había dado hogares dignos. Migrantes a quienes Guadalupe había ayudado durante su tiempo en Puentes de Esperanza, viajaron desde Los Ángeles y otras partes de Estados Unidos. Diplomáticos con quienes había trabajado durante su tiempo como embajadora, llegaron con condolencias oficiales. El presidente de México envió a su secretario de Relaciones Exteriores como representante personal. Las flores llenaban cada espacio disponible, rosas rojas, gardenias blancas, alcatraces. Pero las más numerosas eran las flores silvestres, traídas por las familias humildes, que no podían pagar arreglos elaborados pero querían contribuir algo a la despedida de la mujer que había cambiado sus vidas. Un Santiago pronunció el elogio. Se paró frente al ataúd de madera simple que Guadalupe había especificado en su testamento. Nada ostentoso. Prefiero que el dinero vaya al centro de apoyo. Con lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero con voz firme y clara. Mi abuela, comenzó, vivió 3 vidas completas. La primera como Guadalupe Moreno, empresaria exitosa, madre dedicada, viuda resiliente que construyó un imperio de bienes raíces ladrillo por ladrillo. Esa vida terminó abruptamente cuando la persona en quien más confiaba,
La traicionó de la forma más cruel imaginable. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Por primera vez contaría la historia completa públicamente. Durante los años desde su muerte simbólica y renacimiento literal, algunos detalles habían circulado en círculos cercanos, pero nunca la narrativa completa. Su segunda vida comenzó en el infierno. Fue drogada, secuestrada por su propio hijo, y encerrada en una clínica psiquiátrica clandestina bajo diagnósticos falsos. Mientras ella gritaba por ayuda detrás de paredes que absorbían sus súplicas, el hombre que la traicionó vivía en mansiones compradas con su dinero robado. Durante 2 años mi abuela existió en un limbo de sedantes forzados, rutinas deshumanizantes y la desesperación de saber que el mundo la había olvidado. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Algunos lloraban abiertamente, otros apretaban los puños en rabia vicaria. Pero mi abuela tenía algo que sus traidores nunca entendieron: un espíritu inquebrantable. Con ayuda del doctor Ignacio Campos, que en paz descanse, y la organización Voces Sin Cadenas, escapó. Cruzó la frontera hacia Estados Unidos como indocumentada, sin dinero, sin papeles, sin nada excepto la determinación de sobrevivir. Su tercera vida, como Cristina Vega, fue su obra maestra. A los 62 años, cuando la mayoría de la gente piensa en retirarse, ella empezó completamente de cero. Limpió casas, aprendió inglés, estudió en colegios comunitarios y luego en UCLA. Ascendió desde el anonimato completo hasta convertirse en embajadora de México en Estados Unidos. Transformó su victimización en vocación, usando su experiencia para ayudar a miles de otros migrantes que enfrentaban sus propias batallas imposibles. Santiago tomó un sorbo de agua, su garganta apretada por la emoción. Mi abuela me enseñó que la verdadera fortaleza no es nunca caer, sino levantarse cada vez que caes. Me enseñó que el legado no se mide en dinero acumulado, sino en las vidas que tocas positivamente. Y me enseñó que la venganza más poderosa contra quienes te hacen daño no es destruirlos, sino vivir tan bien, tan plenamente, tan significativamente, que ellos se queden mirando desde sus propios infiernos autoconstruidos, mientras tú construyes cielos para otros. Miró directamente al ataúd. Gracias, abuela, por mostrarme que la bondad no es debilidad, que la misericordia no es ingenuidad, que perdonar no significa olvidar o excusar, sino liberarse del veneno del odio. Gracias por romper el ciclo de traición que mi padre inició, y por darme la oportunidad de construir algo hermoso sobre los escombros que él dejó. Descansa en paz sabiendo que tu legado vivirá por generaciones. Cuando terminó, la ovación fue espontánea y prolongada. No era apropiado para un funeral, pero nadie podía contener la necesidad de expresar su admiración colectiva. Armando Moreno no asistió al funeral, no fue invitado, y probablemente no habría sido bienvenido dada la atmósfera, pero desde su habitación en un asilo de ancianos en Querétaro, donde ahora vivía gracias a la caridad de Santiago, envió un arreglo de gardenias anónimas. Las gardenias habían sido las flores favoritas de Guadalupe desde que era joven. La tarjeta adjunta, escrita con caligrafía temblorosa, decía simplemente: «Gracias por mostrarme lo que significa ser humano. Lamento profundamente no haberlo aprendido cuando todavía importaba. Tu hijo que nunca fue digno de ti». 6 meses después del funeral, en una mañana soleada de octubre, Santiago inauguró el proyecto que había consumido su energía desde la muerte de su abuela. El Centro Guadalupe Moreno de Apoyo Integral a Víctimas de Abuso Familiar y Encierro Ilegal. No era simplemente un nombre bonito. Era una organización sin fines de lucro completamente funcional, que ofrecía servicios legales gratuitos proporcionados por un equipo de 20 abogados especializados, apoyo psicológico a través de terapeutas licenciados, refugio temporal en instalaciones seguras y discretas, y programas de reintegración que ayudaban a las víctimas a reconstruir sus vidas después de escapar de situaciones abusivas. La directora del centro era Patricia Ruiz, la misma mujer que había ayudado a Guadalupe a escapar de la Clínica Esperanza 33 años atrás. Ahora de 78 años, Patricia había salido de su retiro cómodo en San Diego para honrar la memoria de la mujer cuya historia la había inspirado durante décadas. En la ceremonia de inauguración, Patricia compartió algo que nunca había revelado públicamente.
Durante mis 30 años trabajando con Voces Sin Cadenas, ayudé a más de 200 personas a escapar de situaciones de encierro ilegal, abuso institucional y trata de personas. Guadalupe no fue la primera que rescaté, ni fue la última, pero fue la única que no solo escapó y sobrevivió, sino que se convirtió en algo verdaderamente extraordinario. Su voz se quebró ligeramente. La mayoría de las personas que rescatamos solo buscan sobrevivir, encontrar alguna estabilidad, vivir sin miedo, y eso ya es suficiente. Eso ya es heroico. Pero Guadalupe no solo sobrevivió, floreció, prosperó, y luego, en lugar de simplemente disfrutar su éxito bien ganado, usó ese éxito como plataforma para ayudar a miles más a florecer también. Ese es el tipo de impacto que pocas personas logran en toda una vida, y ella lo logró empezando desde menos que 0 a una edad cuando muchos ya se han rendido. El doctor Ignacio Campos había fallecido 2 años antes que Guadalupe, a la impresionante edad de 100 años, pero su hijo, Ignacio Campos Jr., estaba presente en la inauguración, llevando las notas personales y diarios que su padre había guardado meticulosamente sobre el caso de Guadalupe. Mi padre decía que había salvado muchas vidas en su carrera como psiquiatra, pero que Guadalupe fue diferente. No solo la salvó a ella. A través de ella, mi padre salvó indirectamente a miles más. Esa era, según él, la definición del impacto multiplicador. Esa es la razón por la que dedicó tanto tiempo y esfuerzo a su caso cuando ya estaba retirado y podía simplemente descansar. Santiago anunció que el grupo Esperanza donaría el 10% de sus utilidades anuales al centro de forma perpetua, establecido en el estatuto corporativo para garantizar que futuras administraciones no pudieran cancelar el compromiso. Mi abuela me enseñó que la riqueza es una responsabilidad, no un derecho. Este centro asegurará que su lección continúe mucho después de que todos los que la conocimos hayamos partido. En la pared principal del vestíbulo del centro, instalaron un mural monumental creado por un artista local. Medía 6 metros de alto por 10 de ancho, y mostraba a Guadalupe en 4 etapas de su vida. Primero como joven empresaria, confiada y brillante, rodeada de planos arquitectónicos y modelos de edificios. Segundo, como mujer quebrada en la clínica, las paredes grises cerrándose a su alrededor, pero con una pequeña luz brillando en sus ojos que sugería que el espíritu no estaba completamente extinguido. Tercero, como mujer madura ascendiendo una escalera que iba desde sombras oscuras hacia luz brillante, representando su reconstrucción. Y finalmente, como anciana digna vestida con el traje formal de embajadora, rodeada no de símbolos de poder sino de familias felices, niños jugando y casas coloridas. Debajo del mural, grabado en una placa de bronce, estaban las palabras que Guadalupe había pronunciado en su último discurso público, que se habían convertido en algo parecido a un mantra para todos los que conocían su historia. El verdadero poder no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caes. La verdadera venganza no es destruir a quien te hirió, sino construir algo tan hermoso que su traición se vuelva irrelevante. Y el verdadero legado no es lo que dejas cuando mueres, sino las vidas que tocaste, las esperanzas que encendiste y los futuros que hiciste posibles mientras vivías. 10 años después de la muerte de Guadalupe, Santiago Moreno tenía 48 años. El Grupo Esperanza, bajo su liderazgo visionario, se había expandido dramáticamente. Ahora operaba en 10 estados de México. Había completado 500 proyectos de vivienda accesible y proporcionaba hogares dignos a más de 50,000 familias. Pero más allá de los números, había transformado la industria inmobiliaria mexicana, demostrando que era posible construir vivienda de calidad y asequible sin sacrificar ganancias razonables. Su hijo Roberto, ahora de 13 años, mostraba el mismo interés apasionado por la arquitectura social que su padre. Sus cuadernos escolares estaban llenos de bocetos de edificios, parques comunitarios y sistemas de vivienda innovadores que maximizaban espacio verde y fomentaban interacción comunitaria. Una tarde de sábado, mientras revisaban juntos los planos para un nuevo desarrollo en Oaxaca, en el estudio de Santiago, Roberto hizo la pregunta que Santiago había estado esperando durante años. «Papá, ¿es verdad que el abuelo Armando intentó matar a la abuela Guadalupe?»
Santiago había ensayado este momento mentalmente docenas de veces, pero ahora que estaba aquí, las palabras preparadas se sentían inadecuadas. Cerró el portafolio de planos y se sentó junto a su hijo. Sí, es verdad, respondió sin endulzar. No la intentó matar físicamente, pero la enterró viva de una forma diferente. La drogó. La encerró en una institución mental bajo diagnósticos falsos y robó todo lo que ella había construido. Para el mundo, ella dejó de existir. Y durante 2 años, vivió un infierno que ninguna persona merece. Roberto procesó la información en silencio. ¿Y tú lo perdonaste? ¿Perdonaste al abuelo por lo que hizo? Es complicado, hijo, respondió Santiago cuidadosamente. Lo visito en el asilo donde vive ahora. Tiene 82 años y demencia avanzada. La mayor parte del tiempo no sabe quién soy. No recuerda su nombre. No recuerda dónde está, pero en sus momentos ocasionales de lucidez sigue disculpándose. No conmigo, sino con una madre que solo existe en fragmentos de su memoria fracturada. ¿Eso es triste o es justicia? Le preguntó Roberto con la brutalidad honesta que solo los niños poseen. Santiago consideró la pregunta profundamente. Es ambas cosas al mismo tiempo. Y esa es la lección más importante que tu bisabuela me enseñó. La vida no es blanco o negro. Las personas pueden ser monstruos en una parte de su vida y buscar redención genuina en otra. Las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y luego en héroes. El dolor más terrible puede destruirte completamente o forjarte en algo más fuerte de lo que jamás fuiste. Todo depende de las elecciones que hagas después de que el dolor llega, no del dolor mismo. Yo quiero ser como la bisabuela, declaró Roberto con la certeza simple de la juventud. Quiero construir cosas que ayuden a la gente. Quiero que mi vida importe. Santiago sintió lágrimas formarse en sus ojos. Abrazó a su hijo fuertemente. Entonces ya estás en el camino correcto, mijo. Porque ese deseo, ese fuego interior por servir a algo más grande que tú mismo, es el verdadero legado que ella dejó, no el dinero que recuperó, no los edificios que construimos, sino la idea fundamental de que cada uno de nosotros, sin importar qué tan profundo hayamos caído, o qué tan terribles sean las cosas que nos han pasado, puede elegir ser más grande que nuestras circunstancias. Esa noche, después de que Roberto se fuera a dormir, Santiago condujo solo al Panteón de San Ángel. Los pétalos de jacaranda caían como siempre, creando una alfombra púrpura sobre las lápidas antiguas. Había algo profundamente poético en ese ciclo. Cada año los árboles perdían sus flores pareciendo morir, solo para regresar aún más hermosos la próxima primavera. Se arrodilló frente a la tumba de Guadalupe. La lápida era simple según sus instrucciones. Guadalupe Moreno, Cristina Vega, 1932-2025. Cayó pero se levantó. Se le quitó todo pero lo recuperó multiplicado. Fue enterrada pero resucitó. Su legado es eterno. Abuela, dijo Santiago en voz baja, aunque el cementerio estaba vacío y podía haber hablado en voz alta. Roberto está haciendo las preguntas difíciles. Le conté todo. Tu historia, la traición de papá, tu escape, tu reconstrucción, todo. Espero que esté bien. Creo que es importante que conozca la verdad completa, tanto la oscuridad como la luz que vino después. El viento movió las ramas de los jacarandas, creando un sonido suave como respuesta. El Grupo Esperanza acaba de completar su proyecto número 500. 50,000 familias viviendo en casas dignas gracias a la visión que tú plantaste. El centro de apoyo que lleva tu nombre ha ayudado a más de 10,000 víctimas de abuso familiar a escapar y reconstruir. Tu nombre se pronuncia con reverencia en círculos de derechos humanos en todo el continente. Hay universidades que enseñan casos de estudio sobre tu vida en clases de ética y resiliencia. Santiago hizo una pausa, permitiéndose llorar libremente ahora. Pero lo más importante, abuela, es lo que me enseñaste sobre el perdón y el carácter. Me enseñaste que el amor puede sobrevivir a la traición más profunda, que la dignidad humana puede sobrevivir a la humillación más completa, y que el espíritu humano puede sobrevivir a literalmente cualquier infierno, si simplemente se niega a rendirse, se niega a aceptar que el final de un capítulo es el final de toda la historia. Se puso de pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Descansa en paz, Guadalupe Moreno. Cristina Vega, sobreviviente, embajadora, constructora de sueños,
La mujer que se negó a morir cuando todo el mundo la dio por muerta. Tu historia no terminó con tu último aliento. Apenas está comenzando a florecer completamente en las vidas de todos los que tocaste y en las generaciones que vendrán después de nosotros. Mientras caminaba de regreso a su coche, bajo un cielo sembrado de estrellas, Santiago se dio cuenta de algo profundo. Eso era exactamente lo que Guadalupe había querido todo el tiempo. No ser recordada principalmente como víctima de una traición terrible, aunque eso era cierto. No ser recordada solo como la mujer que sobrevivió lo imposible, aunque eso también era cierto, sino ser recordada como la mujer que convirtió la traición más oscura en el legado más luminoso. La mujer que demostró con cada acción de los últimos 30 años de su vida que ningún acto de maldad, por más cruel que sea, puede destruir permanentemente a quien tiene la voluntad inquebrantable de levantarse una vez más. Y en las miles de casas construidas por el Grupo Esperanza, donde familias cenaban juntas y niños hacían tareas, y padres planeaban futuros, en las cientos de vidas literalmente salvadas por el centro que llevaba su nombre, en cada persona que escuchaba su historia, y decidía no rendirse ante sus propias batallas imposibles, Guadalupe Moreno seguía vivísima, no como un fantasma del pasado, sino como una fuerza vital del presente y del futuro, porque al final, eso es lo que significa dejar un verdadero legado. No se trata de ser recordado, se trata de crear ondas de cambio que se expanden mucho más allá de tu vida, tocando orillas que nunca verás, inspirando batallas que nunca presenciarás, encendiendo fuegos que seguirán ardiendo mucho después de que tu propia llama se haya apagado. Guadalupe Moreno había logrado exactamente eso. Había tomado su peor pesadilla y la había transformado alquímicamente en el mejor sueño de miles. Había convertido veneno en medicina, había extraído luz de la oscuridad más absoluta. Y eso, más que cualquier venganza elaborada, más que cualquier riqueza recuperada, más que cualquier título diplomático o reconocimiento público, era la victoria más completa y definitiva que un ser humano puede alcanzar.